Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria es para Dios. Hoy vamos a estudiar uno de los pasajes más conocidos de la Escritura. Vamos a estudiar ese encuentro que hubo entre David y Goliat. Vamos a abrir nuestras Biblias y toda la gloria es para Dios en la primera carta el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice en el nombre de Jesús, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, y en el corazón de Dios no existe el miedo. Era por eso que David no tenía miedo de enfrentar a Goliat. La enseñanza que hay en este pasaje nos da material para mucho estudio. Hoy lo analizaremos de manera superficial para poder abarcar solo un poco de lo mucho que hay aquí. Primero, dice la Escritura que Saúl y todo el pueblo tenían miedo de enfrentar a este hombre. Era un gigante de casi 3 metros de altura, con una armadura y unas armas dignas de su tamaño. Y si nosotros tuviéramos que enfrentarlo, podemos decir que con su espada y su fuerza partiría en dos cualquier arma que usáramos para defendernos. Además, sería casi imposible penetrar su armadura, y eso era lo que veían los hijos de Israel: obstáculos solamente y un gigante, un enemigo invencible. Ese gigante simboliza en nuestras vidas los obstáculos que no nos atrevemos a enfrentar, porque creemos que no podemos vencerlos. No vemos la manera en cómo podemos derrotarlos. Y así como Goliat salía por la mañana para agobiar a los hijos de Israel y por la noche para robarles la paz, para irlos quebrantando y quebrantando, así el enemigo de nuestras almas nos intimida y nos aflige para robarnos la paz y romper nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es ese gigante que tú no has podido vencer? ¿Será la pornografía? No te espantes, hay muchos cristianos que la ven. ¿El vino será tu gigante? ¿El rencor? ¿La pereza? ¿La mentira? ¿La fornicación? ¿O cuál es ese pecado que te parece un gigante invencible? Saúl tuvo miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Es muy sencillo de responder. Saúl había despreciado el llamado de Dios y Dios ya no lo respaldaba. Saúl ya no sentía la presencia de Dios ni su fortaleza, por eso tenía miedo. Yo he oído a gente y aún cristianos decir que no le tienen miedo a nada ni a nadie, pero mienten, porque desde el momento que no dejan de pecar, es porque hay un gigante llamado mentira que no los deja ver, que si no dejan de pecar, es porque le tienen miedo al diablo para resistirlo hasta vencerlo en la tentación. No pueden controlar su lengua mentirosa y calumniadora, no pueden vencer su codicia y su avaricia, no se atreven a enfrentar su irresponsabilidad. Saúl tenía miedo porque sabía que Dios ya no estaba a su lado. Hoy millones de cristianos viven su vida cada día sin darse cuenta que Dios no está con ellos, porque si estuviera con ellos, su vida estaría en constante fruto, dando fruto, pero fruto de verdad. Viven tan confiados en su religión o su denominación que creen que no corren ningún peligro. Hay un canto entre los niños que cantan en la escuela dominical que dice: el diablo está bajo mis pies y que yo lo machaco. No sé cómo dice,
pero esa es la idea. Y millones de cristianos tienen esa mentalidad infantil de que el diablo es un enemigo derrotado y que está bajo sus pies. Si está derrotado y si está bajo sus pies, ¿por qué les hace tanto daño? ¿Y por qué el Señor dijo que nos cuidáramos de él porque anda como león rugiente? Sin entender estos cristianos que realmente ese enemigo que creen derrotado, los tiene a su merced, engañándolos como un gigante que no los deja avanzar. El pueblo de Israel también tenía miedo, y era lógico. Si el ungido de Dios tenía miedo, ¿qué podían hacer ellos contra este hombre? La iglesia imita mucho esa actitud de ser imitadores. El pastor o el líder. Si el líder es un cobarde, la iglesia no tiene ninguna preocupación por ser valiente. Si él es el siervo de Dios y tiene miedo en enfrentar a sus superiores que están mintiendo o los están guiando mal, pues la iglesia hallará una excusa para seguir su ejemplo. No juzgues, dicen muchos, para no encarar a su pastor adúltero. No se atreven a enfrentar a ese gigante que está hundiendo su iglesia. Prefieren, como el pueblo de Israel, dejarlo todo en las manos de Dios para que él obre de manera poderosa. Pero algo es muy cierto: Dios nunca va a hacer lo que nos toca a nosotros. 40 días estuvo Goliat desafiando a todo el pueblo. ¿Por qué ni el valiente Jonatán se atrevió a enfrentar al gigante? Una vez oí decir a un hombre: cuando el siervo, el pastor o el predicador de una iglesia está mal, toda la iglesia está mal, porque el siervo es el guía de la iglesia, y si él falla, la iglesia también falla. Y es una gran verdad, pues el mismo Señor dijo esa parábola del sembrador, que mientras los hombres dormían, el enemigo entró y sembró cizaña. Hoy millones de pastores duermen holgazanamente sin importarles la obra que Dios les encomendó y sin darse cuenta de cómo el enemigo está sembrando su cizaña en el trigo. David aceptó el reto, primero porque le llamó la atención la recompensa que daba el rey por derrotar al gigante, pero lo más importante para él era pelear la batalla de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros grandísimas promesas. Por lo menos por ellas deberíamos de atrevernos a enfrentar eso que nos está deteniendo en nuestro caminar diario con el Señor. Pero creo que ni eso es suficiente para nosotros. Hoy la iglesia duerme y no se atreve a enfrentar y rebelarse a un gigante llamado mundo. Y han decidido hacer uso de ese refrán que dice: si no puedes vencerlo, únete a él. La iglesia, en lugar de pedir fuerzas para la batalla de Dios, ha decidido hacer una tregua con el enemigo, y así se evita de muchos problemas con toda la gente. Cobardes es lo que somos realmente, cobardes, y disfrazamos nuestra cobardía de amor, de fe, de esperanza y de santidad, cuando en realidad somos cobardes. Cuando Saúl oyó que David pelearía con Goliat, lo tuvo en poco, diciéndole que no podría vencerlo porque Goliat era guerrero desde su juventud. ¿Cuántos hermanos han querido lanzarse a la batalla y su peor enemigo ha sido el pastor o el líder que le dice que él no tiene el llamamiento o que no tiene la preparación ministerial para este servicio? O hasta los mismos hermanos le dicen que tiene que sujetarse al pastor y no hacer esto o lo otro. No lo sé cuántas cosas más. Lo que sí sé es que el que no podrá faltar cuando desees pelear es ese con el que en otros días hiciste tregua. Él te va a decir: pero si mira cómo eres, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, y así como vives crees que Dios te respaldará. Esas y otras ideas te meterá en la cabeza para no dejarte pelear. Saúl le dio su armadura para pelear a David, pero David no podía usarla, le estorbaba. Esta armadura representa la confianza en lo que el hombre ha inventado para pelear las batallas. En nuestras vidas cristianas nos han dicho que el instituto bíblico es el único medio de preparación para poder servirle a Dios, pero el hombre o la mujer que tiene el verdadero llamamiento de Dios hará lo que hizo David: no hacer uso de los medios humanos para pelear la batalla de Dios. En pocas palabras, la armadura simboliza poner su confianza en lo que el hombre dice y no Dios. Pero esto a David le estorbaba, y cualquiera que quiera servirle a Dios encontrará un estorbo en todos esos libros que han escrito los hombres para que según ellos estés bien preparado para servirle a Dios.
David dijo que no sabía usar esas cosas, y un cristiano verdadero dirá como Pablo: esto para mí es pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. Toda la gloria es para Dios. David tomó su cayado y 5 piedras de río. Algunos cristianos han querido explicar que David tomó piedras del río porque son redondas y cortan el aire al ir en el vuelo, y que eso haría más efectivo su lanzamiento. Suena lógico, pero ¿qué hay del simbolismo bíblico? ¿Por qué escogió David 5 piedras? ¿Y por qué tenían que ser de río? Una piedra de río estaría limpia, bien pulida por el efecto del desgaste del agua. Y este es el detalle que se le olvida a nuestros amigos eruditos preguntarse: ¿por qué David tomó 5 piedras y no 6 o 2 o 4? ¿Por qué tuvieron que ser 5? La respuesta nos las da el apóstol Pablo. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11 dice en el nombre de Jesús: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya notaste cuántos ministerios hay? 5, solo 5 constituidos por el Señor. Quiere decir que los otros no los ha constituido el Señor. Por ejemplo, ujieres, copastor, líder de danza, discipuladores, ministro de esto, ministro de aquello y otros más. Solo 5 conformó el Señor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las piedras? Que las piedras eran también 5. ¿Quién tomó las 5 piedras? David, el ungido de Jehová. ¿Y quién formó los 5 ministerios? Jesús, el Cristo, que significa ungido. Jesús era el ungido de Jehová. Y dijimos que el agua limpiaba las piedras. Miremos qué dice el Señor de esto. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 3 dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Recordemos también que todos somos considerados como piedras, como está escrito en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice en el nombre de Jesús: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto quiere decir entonces que así como David escogió 5 piedras solamente, el Señor puede escoger también a quien Él quiera para su servicio, pero tiene que ser Él quien te escoja. Tú no puedes estudiar para pastor o profeta, menos para apóstol. Es el Señor quien tiene que llamarte para servirle, pero primero te tiene que lavar y pulir, así como esas piedras que tomó David. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta frase de David es muy conocida en el mundo evangélico, y a Dios en su soberanía le ha placido cambiarla. Hoy podemos decir a esos gigantes que no nos atrevemos a enfrentar: ustedes me han afligido con muchas maneras sucias, pero hoy vengo a ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Amén, y que a Dios sea la gloria. Hermano, hay poder en ese nombre. El enemigo nos ha pisoteado porque nosotros se lo hemos permitido. Eso fue lo que le pasó a David. Cuando falló, él decía: he puesto mi cuerpo para que el enemigo pase sobre mí. Pero David confesó su pecado y se volvió a Jehová su Dios y fue restaurado. Hoy, hermanos, padecemos muchas derrotas, porque así como Saúl, hemos menospreciado el llamado de Dios a una vida santa y de servicio. Hay gigantes a los que tal vez no les temas, pero te tienen controlado, no te dejan avanzar. Puede ser tu mal carácter, tu soberbia, tu autojusticia, tu indiferencia o tal vez un miedo a algo. Pero el Señor nuestro Dios dijo: no temas porque yo estoy contigo. El tiempo se nos vino encima y la batalla final se acerca. Necesitamos dejar a un lado las armaduras humanas y enfrentar a cada gigante en el nombre de Jesús. Esta frase, no temas, no significa que no sientas miedo, sino que no te dejes vencer por el miedo. Recuerda que el Señor también sintió miedo la noche que lo iban a traicionar, pero enfrentó a ese gigante con valor y lo venció. Su palabra dice
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo creo que el primer enemigo que debo vencer, yo, Salvador, no es al diablo, ni al mundo, sino a uno que se llama yo mismo. Ese parece ser mi más grande enemigo, porque todas mis dudas y todos mis temores provienen de mi propia maldad. No sé tú, pero yo sí tengo gigantes que debo enfrentar, y por la misericordia de Dios sé que Él me dará la victoria, porque esa es su promesa, que Jehová cumplirá su propósito en mí, y que Él nunca deja las cosas a medias. Tal vez tú no quieras aceptar a tus gigantes, tal vez no te atrevas a enfrentarlos, pero no vale la pena una vida como la que estamos viviendo, de tanta derrota, de tanto fracaso, una vida sin fruto. Es más hermosa la vida que el Señor nos ofrece, pero para eso hay que ser valientes. Y si no tienes valor, dice el apóstol Pablo que cuando él fue a predicarle, me parece que a los corintios, dijo que estuvo entre ellos con mucho temor y temblor, pero aún a pesar de eso, él se armó de valor en Cristo Jesús. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a pedirle fuerzas al Señor para que nos ayude a vencer esos gigantes que no nos han dejado avanzar y que nos han provocado tantas derrotas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y por favor, ora y escudriña tus escrituras. Amén.